Hola querido amigo, querida hermana, querido hermano, bienvenido a este repaso donde comenzamos el último folleto de escuela sabática de este último trimestre del año 2023, llamado La misión de Dios, mi misión. La primera lección de este trimestre, que corresponde para la semana del 7 de octubre, tiene por título La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Y el versículo de memoria lo encontramos acá en Génesis capítulo 3, versículo 9, que dice: Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás? La misión que nosotros tenemos como humanidad, como seres humanos, encuentra su origen en Dios. La misión no comenzó con el llamado que Dios le hizo a Abraham, el llamado que Dios le hizo a Moisés, o el llamado que le hizo a diferentes profetas, patriarcas, o incluso con la vida de Jesús, sino que toda la misión siempre ha estado en su origen en Dios. Desde que Dios creó a la humanidad, desde que Dios creó el planeta y tuvo la intención de crear vida en él, de crear al ser humano, desde ya tenía un plan, un propósito, una misión para cada uno de nosotros. En la Biblia nos podemos encontrar con un Dios que quiere estar cerca de sus criaturas, quiere estar cerca de su creación, y que a pesar de que en un mundo perfecto, en un mundo maravilloso, Él había creado la paz, la armonía, y colocó al ser humano en el jardín del Edén, donde él tenía cierto esta conexión, esta comunicación viva y de frente con ellos, lamentablemente después se cortó esa comunicación y hubo una división producto de la caída y del pecado. Pero la intención de Dios es restaurar esa misma conexión, volver a estar junto a nosotros, que podamos estar juntos nuevamente con Él, así como fue en el principio. Es por eso que debemos alentarnos a proclamar, a cumplir la misión que nosotros tenemos y compartir este mensaje también con muchas personas que todavía no lo conocen, para que así podamos hacerle la invitación que Dios les está haciendo para nuevamente volver a Él y estar juntos por la eternidad. Dios siempre ha querido estar cerca de la humanidad, cerca de sus criaturas, y siempre ha ido en busca de este. Es por eso que leemos lo que ocurrió apenas el hombre cayó, apenas Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios inmediatamente fue en su búsqueda, a pesar de que ellos se escondieran. Y nosotros leemos acá en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 15 lo siguiente: Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los habitantes de la tierra, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú la herirás en el talón. Aquí en estos versículos nosotros podemos ver que inmediatamente apenas el hombre y la mujer comieron del fruto prohibido, tuvieron miedo, empezaron a experimentar diferentes sensaciones y sentimientos que antes no tenían, como la angustia, como el frío, como también el temor, y por lo tanto al ver que estaban desnudos quisieron esconderse, quisieron cubrir su desnudez, y también al escuchar que Dios venía en su búsqueda, ellos se escondieron de su presencia. Pero inmediatamente Dios fue donde estaban ellos, los empezó a buscar, y a pesar de que Dios es un Dios que es omnipresente, es un Dios omnisciente, que está en todos lados, que sabe todo, empezó a preguntarle al hombre: ¿dónde estás? Es así que el Señor también nos pregunta hoy en día: ¿dónde estás? ¿Dónde fue que Él te encontró, el Señor, cuando tú estabas perdido? El Señor hoy día, cierto, nos pregunta la misma pregunta que le hizo a Adán y a Eva: ¿dónde es que estamos? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos pide? Más adelante nosotros podemos ver cómo Dios también maldice producto de que la serpiente había sido el instrumento que Satanás utilizó para engañar a la mujer, y por lo tanto la maldice, y también en el versículo 15 ya muestra la profecía acerca de aquella simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, aquel Mesías que iba a venir a liberar a la humanidad caída del pecado y de la muerte.
En Génesis capítulo 17, versículo 17, leemos una promesa que Dios le dio a Abraham y también a su descendencia. Leemos: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno. Por todas las generaciones, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Aquí nosotros podemos darnos cuenta de cómo Dios quería ser el Dios de Abraham. No solamente su Dios, sino también el Dios de sus hijos, de sus descendientes. Y obviamente le promete que iba a ser de él una gran nación. Así nosotros nos damos cuenta de que constantemente cuando Dios llama a Abraham, le regala muchas promesas diciéndole de que él va a ser su Dios, de que él estará con él y que, o le declara, ¿cierto? Y le hace recordar de que Dios estaba con él. Esto nos demuestra cuánto Dios anhela y quiere estar con nosotros. Así como Dios le decía a Abraham que quería estar con él, con sus descendientes, y que estaba desde ya con él, bendiciéndolo, protegiéndolo, guiándolo, así también Dios quiere estar con nosotros, con sus hijos, con su pueblo. La misión que Jesús vino a hacer, el propósito por el cual Él vino a la tierra, se resume en un versículo que es el versículo más conocido de toda la Biblia, que muchos dicen que es el versículo que resume el plan de salvación, que es el versículo central de la Biblia, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este versículo nosotros vemos la misión que tenía Jesús. Dios amó tanto a la humanidad a pesar de que estaba caída, a pesar de que estaba, cierto, en pecado, que envió a su único Hijo, a su unigénito, para que éste viniese a la tierra a morir por nosotros, y que a través de él, todas aquellas personas que crean en él, a pesar de que les alcance la muerte o la enfermedad, cuando Jesús venga por segunda vez, podremos recibir el regalo de la vida eterna. También Jesús, antes de partir, antes de irse, le dejó a sus discípulos, a los apóstoles, una misión muy importante mientras él regresaba, que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Fíjense la misión que le dejó Jesús a sus discípulos, que es la misión también que nosotros tenemos, que es la de ir, es la de bautizar y enseñar a la gente, y también, ¿cierto?, enseñarles a guardar las cosas que Jesús nos enseñó a guardar, es decir, los mandamientos. Pero también nos regala una promesa y dice que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo, hasta que Él regrese por segunda vez. Y eso lo hace a través del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Porque también el Señor Jesús le dijo a sus discípulos de que no los iba a dejar huérfanos, no los iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Paráclitos, al otro que es como Él, al otro Consolador, que iba a estar con ellos y así también les iba a ayudar en esta gran tarea que tenían. Y así también lo hace el Señor con nosotros. Nosotros también como discípulos tenemos esta gran labor, esta gran tarea, que es cumplir esta gran comisión que nos ha dejado el Señor Jesús. También Jesús en Juan capítulo 14, versículo 3, les dijo que vendría otra vez y que también Él quería que donde Él estuviese, nosotros también estuviésemos. Es decir, el Señor fue a preparar moradas, fue a preparar una linda ciudad, unas lindas casas para cada uno de nosotros, para que podamos vivir eternamente junto con Él. Porque eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere Dios, vivir junto a nosotros. Y el mismo apóstol que escribió esto en el Evangelio pudo ver cómo se iba a concretar, cómo se iba a cumplir en el futuro a través de la profecía o la visión que se le estaba mostrando en el libro de Apocalipsis, porque en el capítulo 21, en el versículo 3, declara lo siguiente. Dice Juan: y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Miren qué tremendo, qué maravillosa esa imagen que nos regala el apóstol Juan al final del libro de Apocalipsis, donde dice que estará el templo de Dios con sus hijos, que nosotros estaremos con Él y Él será, cierto, nuestro Dios y nosotros su pueblo. Qué maravilloso llegar a pensar, considerar de que nuevamente estaremos juntos con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados, con nuestros amigos, hermanos de iglesia, juntos
adorando al Señor por la eternidad y viviendo todos en un mismo lugar. La sierva del Señor, Ellen White, escribe en el libro El deseado de todas las gentes, página 13 y 14, lo siguiente: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, como dice Romanos capítulo 16, versículo 25. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, hemos aprendido esta semana esta gran misión que el Señor siempre ha tenido guardada. El Señor conoce todo, pero también nos dio el libre albedrío. Sabía lo que iba a ocurrir si es que el hombre comía del fruto prohibido, si obedecía a la voz de Satanás y caía en el pecado. Por lo tanto, Él preparó antes de la creación este plan maravilloso que es el plan de salvación. Él desde antes dejó todo listo y preparado para ir en busca de la humanidad caída. Y es por eso que hoy día tú y yo podemos ser salvos por medio del sacrificio de Jesús. Así que espero que te haya ayudado este repaso de la lección, que lo puedas compartir estas enseñanzas con otras personas, con tu clase de escuela sabática, y también te quiero invitar a que puedas suscribirte a mi canal de YouTube, puedas ahí ver los videos que tenemos también, y te invito para que me sigas en mis otras redes sociales. Que Dios te bendiga, coméntame aquí también si es que hay algo que te llamó la atención, algo que quieras recalcar o una pregunta que tengas, y te dejo, ¿cierto?, con la bendición del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.